España está de enhorabuena, el turismo está despegando gracias a la guerra de Irán. Y no, a ver, evidentemente no es que ahora muchos iraníes quieran visitar la Costa del Sol gracias precisamente a la oposición frontal de Pedro Sánchez a la campaña de Trump. Más bien lo que ocurre es que el precio disparado del combustible está haciendo de nuestro país un lugar mucho más atractivo. Los viajes en avión de largas distancias se han vuelto mucho más caros, así que los ingleses, los franceses y los alemanes prefieren quedarse dentro de Europa. Y ¡qué mejor lugar que España! Esto es algo que ha confirmado un reciente informe de CaixaBank Research, donde, por cierto, usando datos de tarjetas internacionales, encontraron que la guerra ha supuesto un aumento en el crecimiento del gasto interanual cercano al 5% en turistas británicos o alemanes. El estallido de la guerra en Irán ha abierto un nuevo escenario para el turismo internacional y también para España. Si el conflicto golfo se agrava o se prolonga, parte del tráfico aéreo y de viajeros podría desviarse hacia otras zonas consideradas más estables, lo que abriría la puerta a un mayor protagonismo de España como destino turístico alternativo. Es decir, más dinero para la economía española, excelentes noticias. O al menos lo serían si a los españoles nos gustara el dinero, porque no nos engañemos, la economía turística nos da alergia. Casi que parece que los visitantes vienen a chuparnos la sangre más que a darnos trabajo. Y no lo digo yo, solo hace falta irse a un diario local de un lugar turístico, buscar en la sección de comentarios y encontrarse cosas como esta. Vienen a colapsar y llenar un territorio con pocos recursos naturales de gente sin empatía. Lo que acabáis de ver es un comentario del diario Menorca, la isla de donde es nuestro compañero Óscar, pero la turismofobia está por todas partes. Y el problema ya no es solo lo que digan algunos por ahí, es que la clase política sigue exactamente el mismo patrón. Por ejemplo, siguiendo con el caso de Baleares, la última ocurrencia ha sido querer limitar por ley los vuelos que puede recibir el aeropuerto. Ojo, no es que AENA, que es la empresa que los gestiona, determine que no hay capacidad aérea, es que habiendo capacidad, los políticos quieren limitarla para que no lleguen más visitantes. Y este no es el único caso de prohibición por decreto. Mallorca también va a limitar el número de coches que pueden entrar en la isla, lo que incluye tanto los vehículos particulares como los vehículos para alquiler. Pero es que la cosa llega ya a un nivel orwelliano con esta última de aquí. En Menorca está prohibido hacer piscinas hasta como pronto dentro de un año. ¿Y qué tienen en común todas estas medidas? Pues que todas son reaccionarias contra el turismo. Y a ver, no me malinterpretéis, el turismo trae problemas de los que hablaremos a lo largo del vídeo. Por ejemplo, el asunto de las piscinas es la reacción política a la falta de agua de la isla, que en parte se debe al alto volumen de turistas. O algunos otros problemas, como también el precio de la vivienda o la congestión en las carreteras, pues sí, también están influenciados por la llegada de más y más y más visitantes. Pero aquí el punto no es si hay o no problemas, el punto es cómo se solucionan. Porque la realidad es que, mire donde mires, el político siempre va a hacer lo mismo: prohibir, limitar y culpar al visitante de fuera de todos los problemas. Y amigos, aunque no lo parezca, esto tiene consecuencias negativas. El turismo da de comer a muchas personas. En zonas turísticas llega a suponer hasta el 45% del PIB. Esto es algo que no vemos porque lo damos por hecho, pero acordaros de lo que pasó durante la COVID. ¿Cuántas familias perdieron su empleo simple y llanamente porque el turismo desapareció de la noche a la mañana? ¿Cuántas empresas quebraron? Aquí tenemos que entender que matar el turismo es básicamente matar lo que le da de comer a muchísima gente. Pero vale, lo sé, seguro que algunos estáis pensando que por mucho dinero que dé el turismo, todo tiene sus límites, ¿verdad? Pues sí, eso es cierto, pero la cuestión es que muchos de estos límites no son barreras naturales inquebrantables, sino que son culpa directa de políticos completamente incapaces de hacer el sistema sostenible. Y esto es algo que se ve muy claro con el caso del agua. Fijaos, la intuición nos dice que el agua no es infinita. Si no llueve suficiente, no hay para todos, menos aún en lugares aislados como son las islas. Por tanto, parece lógico pensar que hay un límite natural inquebrantable que nos fuerza a restringir el sector turístico, ¿verdad? Pero, ahora bien, si esto es cierto, ¿cómo se explica que Dubái, un lugar en medio del desierto, tenga una población de 4 millones de personas, sea uno de los principales lugares turísticos de todo el planeta, y encima les sobra agua dulce para todos? Y también para las piscinas. Vamos, ¿qué os voy a decir si es que tienen hasta un lago artificial montado en medio de la ciudad? Pues la respuesta es muy sencilla: inversión y planes políticos centrados en avanzar y no en prohibir. Fijaos, países como Emiratos, Bahrein, Kuwait, Qatar o Arabia Saudí han instalado más de 3.000 plantas desalinizadoras para cubrir casi el 100% de sus necesidades de agua potable. Y ¿sabéis qué? Que este ni siquiera es el caso más paradigmático. Singapur en los años 60 era una isla-estado de 2 millones de habitantes con tan poca agua dulce que tenían que importarla desde Malasia en barcos. Pues bien, en lugar de prohibir, Lee Kuan Yew, el primer ministro fundador, trató el suministro hídrico como cuestión literal de supervivencia nacional.
Todas las demás políticas tuvieron que arrodillarse ante nuestra supervivencia hídrica. Y bueno, a partir de ahí Singapur desarrolló un plan a largo plazo para reciclar el agua usada y desalarla del mar. Resultado, hoy esas adaptaciones proveen el 65% de todo el agua del país y les han permitido multiplicar la población por 3 sin mayores inconvenientes. Y me pregunto, ¿de verdad que Singapur, que era un país pobre como las ratas, que tenía que traer en barco el agua desde Malasia porque no tenía, ha podido hacer todo eso, pero nosotros no podemos llenar piscinas o acoger más turistas? Pues creo que está claro que algo falla, y lo que falla, amigos, es la voluntad política. En Menorca, por ejemplo, se lleva escuchando que falta agua desde hace décadas y ningún político ha hecho absolutamente nada para solucionarlo. Y aquí ni siquiera hablo de montar nuevas desaladoras. Es que el agua que se usa, en lugar de recogerla y reciclarla para, por ejemplo, regar cultivos o limpiar las calles, simple y llanamente se tira al mar porque simplemente a ningún político se le ha ocurrido en los últimos 20 años que el agua se puede recoger como hacen en cualquier país avanzado. De hecho, la regeneración de agua es una forma más barata y sostenible de asegurar agua. Consume menos energía, deja una huella de carbono más baja y permite tener recursos incluso cuando los embalses están bajo mínimos. Además, se puede aplicar en muchos más lugares adaptándose a las necesidades de cada territorio. Y esto no es ninguna locura futurista. En lugares como Barcelona ya se está haciendo. El área metropolitana lleva años regenerando agua del río Llobregat y ahora va a copiar el modelo en el Besós con nuevas plantas de depuración y regeneración. Son 600 millones de inversión para garantizar agua incluso en épocas de sequía extrema. O sea, mientras aquí seguimos discutiendo si falta agua, otros lugares ya están construyendo soluciones reales para no depender de que llueva. Y ojo que esto es solo un ejemplo, porque lo peor en sí mismo no es lo del agua, lo peor es que esto pasa con absolutamente todo. El agua es un caso concreto de una enfermedad general que tiene la clase política española: la prohibición frente al desarrollo. Repartir migajas en lugar de hacer grande el pastel. Y eso es de lo que va este vídeo. Vamos a explicaros qué es lo que lleva a los políticos a actuar así, cuáles son sus incentivos perversos y por qué estos son tan difíciles de cambiar. Respecto al turismo, hablaremos sobre si España está condenada a vivir de él o si tiene margen para adaptarse. Porque, claro, otra cosa que hacen los políticos es restringir el sector, pero luego no favorecen el desarrollo de otras industrias. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues una de dos. O asumimos que para mantener la economía española tenemos que cambiar el chip y hacer el turismo sostenible en vez de restringirlo, o bien cambiamos el modelo productivo para diversificarlo y hacerlo menos dependiente, que, a ver, siempre es una buena idea. La pregunta es, ¿cómo se puede hacer eso? Pues amigos, amigas, en este vídeo también lo vamos a ver. Pero antes, y hablando de diversificación, lo que sí que es recomendable es que tú también diversifiques tus inversiones. Por ejemplo, con bonos o con inversión en préstamos a través de Mintos. Mintos te permite invertir en activos generadores de ingresos que te aportan rentabilidad de manera regular, por lo que son un flujo de ingresos pasivos que además no dependen de la volatilidad de la bolsa. Por ejemplo, ofrecen la inversión en préstamos con la que ayudas a financiar a personas o pequeñas empresas a través de compañías prestamistas, pero tú cobras intereses a cambio. El cálculo de los intereses se hace a diario, con lo que vas viendo cómo van entrando los retornos periódicamente. Además, Mintos también permite operar con carteras automatizadas y personalizadas para, no tener que estar siempre pendiente y poder reinvertir con interés compuesto. Y sí, también te da la opción de tener carteras manuales si quieres más control y dedicarle más tiempo. Y además te da opciones de liquidez para no tener que estar anclado a una inversión de forma indefinida. Y la pregunta del millón es: bueno, ¿pero cuál es la rentabilidad esperable? Pues ojo, porque la media está en alrededor del 10%. Aunque, por supuesto, recuerda que la inversión conlleva riesgos y que rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Y por eso Mintos incorpora mecanismos para mitigar ese riesgo, como por ejemplo la obligación de recompra de las empresas prestamistas, que son las que se encargan de emitir los préstamos. Pero, por supuesto, también es importante diversificar entre diferentes préstamos y países, y te da esa posibilidad. Así que si quieres añadir una capa de ingresos regulares y activos menos volátiles a tu cartera, Mintos es una de las plataformas líderes en Europa regulada bajo MiFID II. Y ojo, porque Mintos tiene un bonus de 25 euros al invertir a partir de 1.500 euros, solo con nuestro enlace. Te dejo toda la información en el QR que ves en pantalla y en el link que os dejo en la descripción. Y por supuesto, muchas gracias a Mintos por colaborar con Visual Economic. Y ahora sí, vamos con nuestro vídeo sobre España. Bien, empecemos, amigos, dejando una cosa clara. La famosa frase de que España depende del turismo es mentira. De hecho, ni siquiera está entre los 3 países que más dependen del turismo a nivel económico del Mediterráneo. Es cierto que el peso del sector es del 12-13%, una cifra importante, pero que está muy lejos de convertir al país en dependiente. De hecho, la industria ocupa cerca del 17% del PIB y el sector inmobiliario en su momento álgido llegó al 30%. Es decir, que aunque te pueda sorprender, España es un país más de fábricas que de sol y playa. Aunque, por supuesto, esto no quiere decir que el turismo sea un sector insignificante, porque evidentemente para algunas regiones como Baleares o Canarias sí que llega a suponer casi la mitad de toda
toda su economía. Y amigos, aquí está el auténtico drama. Si los políticos de estos lugares consiguen morder la mano que les da de comer, entonces tendrán que buscar una alternativa. Y lo cierto es que hoy por hoy no hay ninguna a la vista. Desde luego, el caso más increíble es el de Canarias. En un vídeo anterior ya lo bautizamos como la meca de la cultura del no a todo, y no es para menos. Muchos canarios no quieren turismo, pero tampoco quieren explotar el petróleo bajo sus aguas. Un petróleo que posiblemente acabe siendo explotado por Marruecos. Al menos si tienen la suerte de que sea viable. Pero la cuestión es que ya antes siquiera de saber si esto es una opción o no, muchos canarios simple y llanamente no quieren petróleo. Pero tampoco quieren nómadas digitales que trabajen en tecnología. Muchos canarios no quieren nómadas digitales, pero tampoco quieren desarrollar proyectos como la eólica marina, que por ejemplo permitiría producir electricidad para nuevas industrias. Bueno, creo que lo vais pillando. El punto es que no se puede no querer todo. Si no quieres turismo, entonces tendrás que cambiar el modelo. Y la pregunta es, ¿y cómo demonios haces eso? Pues bueno, uno podría pensar en incentivos fiscales, planes de inversión, de regulación, pero no, eso sería querer desarrollar y ya sabemos todos que la ideología turismófoba busca restringir. Los empresarios deben liderar el cambio y los políticos acompañar el proceso, con decisiones valientes y comprometidas, entre las que cita algunas de gran calado como fijar límites al número de turistas y vehículos en los meses álgidos del verano o impedir la compra especulativa de viviendas. Por alguna especie de lógica mágica, algunos piensan que si limitas el turismo, aparecerán de la nada otros sectores para compensarlo. Casi como si el turismo fuera lo que impide desarrollar otros negocios. Pero es que, amigos, la economía no funciona así, y un ejemplo perfecto es el de Nueva York. Fijaos, en 2024, Nueva York recibió alrededor de 64 millones de visitantes, es decir, más turistas que toda España. Insisto, en una sola ciudad. Y a ver, ¿alguien considera que Nueva York sea dependiente del turismo? Para nada. De hecho, solo representa el 4% de su PIB. Y repito, solo la ciudad recibe más visitantes que toda España. Sin embargo, aun siendo masivamente visitada, Nueva York tiene otras potentes industrias como la financiera, la científica o la tecnológica. Pero es que hay más ejemplos, como ahí también está el caso de Londres, con unos 30 millones de turistas al año que apenas suponen el 3 y poco por ciento de toda su economía. ¿Y qué queremos decir con todo esto? Pues que si un lugar es dependiente del turismo no es porque tenga muchos turistas, es porque es completamente incapaz de desarrollar industrias alternativas. Es algo así como los países latinoamericanos que viven del petróleo porque es lo único que da dinero independientemente de lo bien o lo mal que lo hagan. Así que si alguien quiere limitar el turismo sin causar un enorme boquete económico, lo que tendría que hacer es buscar alternativas. ¿Y sabéis dónde vuelve a estar aquí el problema? Sí, exacto. Otra vez, en los políticos. A ver, no es una novedad, pero si algo caracteriza a España es que es un infierno regulatorio para la innovación y el desarrollo de nuevos negocios. Un ejemplo reciente que me parece interesante es el de Martin Barsaski con Gogo. Martin es uno de los emprendedores en serie más reconocidos del ecosistema tecnológico español de las últimas 3 décadas. Fundó Yastel, Ya.com, Prelude Fertility y hace unos pocos años fundó también Gogo Network, una empresa para operar flotas de vehículos autónomos como los robotaxis. Era una idea completamente visionaria y de hecho hay gigantes que ahora están emergiendo en Estados Unidos que se dedican precisamente a esto. El más grande desde luego es Waymo, que es propiedad de Google. Quién sabe, Waymo podría haber sido Gogo, podría haber sido una compañía española multimillonaria en el sector tech y de la inteligencia artificial. ¿El problema? Pues que el Estado español no permite bajo ningún concepto la conducción autónoma y los políticos no movieron ni un solo dedo para facilitar su viabilidad. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos con Waymo, Gogo no podía entrenarse en entornos reales para funcionar. Resultado, empresa cerrada. Y este, amigos, es solo un ejemplo de muchos. Por eso la gran pregunta que todos tenemos que hacernos es: ¿por qué? ¿Por qué prefieren la restricción al desarrollo? ¿Por qué, incluso aceptando la idea de limitar el turismo, no trabajan en facilitar el desarrollo de nuevas industrias? E incluso llevo la pregunta a otros temas más allá del turismo, donde también se repite exactamente el mismo patrón contra el desarrollo. ¿Por qué, si todo el mundo sabe que el problema de la vivienda se soluciona construyendo, ya sea vivienda pública o privada, ningún político de derechas ni de izquierdas permite edificar lo suficiente? Pues, amigos, amigas, la cuestión es que nada de esto es una coincidencia. De hecho, forma parte de una estrategia política planeada, consciente, con incentivos ocultos y diseñada para maximizar el número de votos a costa del avance económico. Una estrategia de 3 puntos que os vamos a explicar a continuación. Así que prestad mucha, pero que mucha atención, porque esto os va a volar la cabeza. Bien, recordemos ante todo lo que son realmente los partidos políticos. Empresas de marketing cuyo objetivo es maximizar el número de votos. No sé si habéis estado en política alguna vez, pero os garantizo que en los partidos apenas se habla de medidas o de ideas. No, el 95% del tiempo se habla de cómo hacer campañas electorales más efectivas y de cómo conseguir más afiliados y contentar a no sé cuántos vecinos para que te den no sé cuántos votos. Y en ese contexto, lo que para nosotros, ciudadanos, es un problema, para un político es una oportunidad.
una oportunidad para hacer campañas. Las redes sociales y los medios premian la indignación y el conflicto, no la construcción y el desarrollo a largo plazo. Porque, a ver, os pregunto, ¿qué creéis que genera más repercusión en un titular de prensa? Opción A. El presidente de Menorca, por ejemplo, anuncia un proyecto a 8 años para garantizar el suministro a largo plazo de agua potable. U opción B. El presidente de Menorca explica que ante un turismo descontrolado que agota nuestros recursos, el gobierno tiene que limitar con efecto inmediato la llegada de nuevos turistas. Pues a ver, puede haber opiniones para todos los gustos, pero varios estudios científicos, como los que se citan en pantalla, han demostrado que las noticias negativas activan más el cuerpo humano que las positivas, y cada palabra negativa adicional en el titular aumenta la interacción un 2,3%. O dicho de otra forma, prohibir y generar conflicto da más votos que construir en silencio. Un político quiere que haya problemas, vive de los problemas. Su estrategia es dar soluciones falsas, pero que generen titulares fuertes. Pero, claro, si los problemas no se solucionan a largo plazo, el político acabará perdiendo votos, ¿no? Pues no. Y para entender por qué, tenemos que ir al siguiente punto. Amigos, la sabiduría popular dice que nada une más a dos personas que tener un enemigo común. ¿Quién es ese culpable en política? Pues depende. Lo razonable sería que si las cosas van mal, se culpe al gobierno de los problemas. Oye, llevas 20 años sin adaptar la infraestructura hídrica. La culpa de que no haya agua es tuya. Pero, seamos claros, la gente de a pie no sabe de gestión de agua y ante un problema difuso, los políticos crean un culpable diferente a ellos a quien cargar el marrón. Y además, la lógica es siempre la misma. Un gran malvado contra el sacrosanto pueblo. Jan Werner Müller lo define como una imaginación moralista de la política que enfrenta a un pueblo moralmente puro y unificado contra élites que son consideradas corruptas o moralmente inferiores. Pensadlo bien, con el caso de la vivienda son los malvados fondos buitre, con la falta de agua son los malvados turistas que nadan en piscinas, con la economía son los malvados empresarios que no suben los salarios. El político y la política nunca son los responsables, siempre señalan a otros y la gente se lo termina creyendo. Por eso, de nuevo, viven de los problemas, necesitan los problemas, su incentivo no es solucionarlos, es buscar y señalar un enemigo común contra quien luchar. Ahora bien, ya sé lo que muchos estaréis pensando, pero oye Enrique, si mañana llega un presidente y, por ejemplo, soluciona el problema de la vivienda, eso será un logro muy destacado y le dará muchos votos, ¿no? Pues, a ver, sí podría ser, pero aquí hay otro problema adicional, y es lo que nos lleva al punto 3. El político en una democracia tiene un horizonte de 4 años. Al cabo de 4 años la oposición puede ocupar su puesto. ¿Y qué implica esto? Pues que si un problema necesita 6 años de trabajo para solucionarse, el político corre el riesgo de que el mérito se lo lleve el siguiente. Prohibir, en cambio, tarda una rueda de prensa y el rédito electoral es inmediato. Así que el político racional no maximiza el bienestar intergeneracional, maximiza la probabilidad de reelección dentro de su horizonte de mandato. O dicho de otra forma, solo tiene incentivos a solucionar problemas que puedan arreglarse en 4 años. Y amigos, pasa exactamente lo mismo con la vivienda. Construir un parque de inmuebles lo suficientemente grande como para bajar notablemente los precios llevaría 10 o 15 años. Y a ver, ¿creéis que Pedro Sánchez o los presidentes autonómicos ganarán más votos con lo que pase en 15 años que si suben las pensiones o dan transporte público gratuito? Pues eso. En el caso del turismo, cambiar el modelo productivo de verdad tardaría 2 décadas en dar resultados notables. Así que es más fácil cebar la turismofobia y limitar la llegada de turistas. La gente te aplaude, se vuelven más pobres sin darse cuenta, pero luego te inventas que la culpa de esa falta de dinamismo de los empresarios y a seguir con la rueda. Y ojo que esto no va de colores políticos porque aquí son todo iguales. De hecho, en Baleares pasó algo bastante curioso, y es que en 2017 la izquierda aprobó una ley para frenar nuevas plazas turísticas argumentando que la isla ya estaba saturada. Pues bien, el PP se pasó años criticando esa medida y en campaña prometió de hecho cargársela por intervencionista. Pero cuando llegaron al poder en 2023 se encontraron exactamente con el mismo problema: alquileres disparados, falta de vivienda y una presión social enorme. Así que, ¿sabéis cuál fue el resultado? ¿Acaso buscaron una solución a largo plazo para construir más viviendas? ¿Acabaron con la restricción? Evidentemente no. En vez de eliminar la moratoria, como prometieron, acabaron manteniéndola y haciéndola suya. O sea, para entendernos, el PP prometió tumbar la medida de la izquierda y terminó aplicándola exactamente igual. Porque de nuevo, esto no va de ideología, va de marketing político. Mantener el problema, señalar culpables externos, dar soluciones rápidas que generen titulares llamativos e instantáneos para justificar que se hace algo y vuelta a empezar. El problema no es el turismo. Este sector, como cualquier otro, tiene evidentemente sus inconvenientes, pero si hubiera voluntad política, muchos de estos problemas se resolverían sin muchísimo misterio. Claro que, a ver, aún dentro de lo malo hay ejemplos de algunos lugares que sí se ponen las pilas y que demuestran que no todo está perdido. Por ejemplo, hace unos años Barcelona tuvo un problema importante de sequía similar al de Menorca, pero en este caso lo que hicieron fue apostar muchísimo por el agua regenerada, un sistema muy eficiente energéticamente que permite que en vez de tirar el agua ya usada al mar, se trate para reutilizarse en riego, limpieza urbana, agricultura e incluso para reforzar el
suministro de agua potable. Básicamente empezaron a exprimir mucho más cada gota de agua disponible para así depender menos de los embalses. Y bueno, tanto es así que gracias al agua regenerada, Barcelona puede tener suministro incluso en casos de sequías extremas. Pero amigos, lo importante es que el caso de Barcelona no sea una excepción, sino la norma. Y para pasar de prohibir y restringir a construir, los primeros que tenemos que responsabilizar a los políticos somos nosotros, y no creernos tantos los chivos expiatorios que usan para manipularlos una y otra vez. Pero bien, dicho esto, ahora el turno es para vosotros. ¿Qué pensáis de las estrategias políticas que os hemos comentado? ¿Cómo impulsaríais otros sectores además del turismo? ¿Creéis que la política española puede cambiar radicalmente? Dejadnos vuestras opiniones en los comentarios y a ver qué es lo que pensáis. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. No os olvidéis de echar un vistazo a Mintos para complementar vuestras carteras y ganar diversificación y seguridad. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, dadle a like y no olvidéis suscribiros al canal. Muchas gracias por acompañarnos, un saludo y hasta pronto.